Voz del Derecho se escucha en News, canal multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su programa favorito de rutas y retos de legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica. Soy su amigo Juan Negrete y como todos los días es un gusto para mí poder estar conduciendo este programa y estar con todos ustedes platicando de temas no solamente jurídicos, sino de temas variados que de alguna u otra forma siempre repercuten en la sociedad en general y de ahí su importancia. Es un gusto para mí porque estamos de manteles largos, ya que contamos con la valiosa presencia del maestro, el contador Miguel Ángel Suárez Amador, quien es, pues vaya, un contador con amplia trayectoria profesional y académica. Hoy por hoy inclusive tiene su propio despacho contable. También es un profesor que es académico, es catedrático en la Facultad de Contaduría y Administración por la facultad, por la UNAM. También es profesor en muchas otras instituciones. Es director ahorita de una gran iniciativa que son clases fiscales, ya nos platicarán más adelante, y donde también plantea muchos proyectos y muchos temas diversos y muy importantes. Querido maestro, ¿cómo está? Gracias por aceptar nuestra invitación y sea bienvenido a este su espacio. Muchas gracias, Juan. Afortunadamente también puedo decirte que actualmente estoy estudiando la licenciatura en Derecho también en nuestra querida facultad. Me falta ya poquito, pero próximamente ya también estaré del lado de los abogados. Pero bueno, creo que es una gran oportunidad y un gran reto pues estar en este espacio en el que pues tocan temas importantes que prácticamente a todos nos deberían interesar. Así es, y vaya que el tema que hoy nos trae, hijo, maestro, es muy interesante porque lo digo, pues tal vez con mucha broma, pero es verdad, a veces se vuelve el coco de muchos abogados y es más bien un tema que los contadores son expertos y lo saben mucho mejor. Y qué bueno que alguien como usted nos lo explique, porque creo que todos estamos muy interesados en aprender este tema de la devolución del pago de lo indebido y los saldos a favor. Por lo cual, en este caso, me gustaría cederle como experto qué es el uso de la palabra para que nos pudiera ir platicando de este tema e ir sacando algunas interrogantes que luego tenemos. ¿Cómo podríamos ir entendiendo el tema de la devolución de estos saldos a favor? Entendiendo qué son, qué es una devolución. ¿Qué nos puede decir, maestro? Muy bien, Juan. Pues mira, es muy importante entender que dentro del mundo tributario vamos a encontrar una obligación por parte de los mexicanos, de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que consiste en contribuir a los gastos públicos de la Federación, de los estados, de los municipios o en la Ciudad de México en la que se reside, y de acuerdo a los principios que marca también este artículo 31, fracción cuarta, que es una contribución equitativa, proporcional y que debe de estar establecida en una ley. Estos son principios, además del destino que se le debe de dar a esa contribución, pues nace la obligación de todos los mexicanos a hacer ese pago, a hacer esa contribución cuyo destino es el gasto público. Pero en esa relación tributaria puede generarse una situación viceversa. Nosotros como mexicanos tenemos la obligación de contribuir, pero puede ser que por alguna razón, por alguna causa, el Estado tenga la obligación de devolvernos. Es decir, nace un derecho de crédito por parte del contribuyente con la autoridad o con el Estado y pues bueno, este ejercicio de este derecho está contemplado dentro del artículo 22 para la devolución y el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, los cuales permiten que si yo en algún momento determino un saldo a favor o realizo un pago indebido, la autoridad fiscal está obligada a devolverme esa cantidad. Otra posibilidad es
poder llevar a cabo la compensación de estos saldos a favor o de los pagos indebidos que yo haya efectuado al Estado. Y esto, pues bueno, hay reglas que se han ido modificando en el tiempo. Tenemos una reforma de hace 2 años en donde elimina el Poder Legislativo la posibilidad de compensar cantidades que tiene a favor el contribuyente contra prácticamente casi cualquier contribución. Ahora es la línea más recta. Si yo tengo un saldo a favor de ISR, solamente lo puedo compensar contra una cantidad a cargo por la misma contribución y excluyendo a las cantidades retenidas. Entonces, los saldos a favor y los pagos indebidos de los contribuyentes son derechos de crédito que puede pedir en devolución o extinguir otra obligación tributaria mediante esta figura que es la compensación, que incluso está regulada en nuestra legislación civil, en nuestra legislación, en nuestro derecho federal común, esta posibilidad de poder compensar, una forma en la que se extinguen las obligaciones de acuerdo a las reglas que establece el Código Civil y para el caso fiscal en el artículo 23 del Código. Ese es un buen tema porque ya empezamos ahora ya a masticar estos términos. Entonces es muy importante porque decimos que nosotros como contribuyentes tenemos ya un derecho sobre una cantidad que nosotros hemos enterado al Estado y que no le corresponde al Estado, sino nos corresponde a nosotros, entendiendo esto como pago de lo indebido. O también cuando hay un saldo a favor es que nosotros estamos pagando y de repente pues tiene una cantidad que pues ya se alcanzó a solventar, entendemos así, el impuesto que teníamos que pagar y sobró una cantidad, ¿no? Y esa cantidad, pues nosotros podemos pedir que se nos regrese o utilizarla, como bien lo señalaba, para decir, bueno, voy a compensarlo con algún otra obligación fiscal, entendido en el sentido impositivo. ¿Por qué se vuelve tan complicado, maestro? Es decir, ¿qué debe de ocurrir o qué debe de pasar en la práctica para poder detectar, si nos puede explicar con ejemplos, cuándo estoy en un supuesto y cuándo estoy en el otro, por ejemplo? Ok, mira, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, además de lo que establece la Ley Federal de Derechos del Contribuyente en su artículo 2 también, aparece esta posibilidad de que el contribuyente pueda solicitar en devolución los saldos a favor y los pagos realizados de forma indebida. Ahora, sí es muy importante esta pregunta que tú realizas porque la naturaleza de una figura y de otra es totalmente distinta. Se generan de forma diferente y tienen también un tratamiento totalmente diferente en cuanto a la actualización y en cuanto al nacimiento del derecho a la devolución. Ejemplo, cuando hablamos de un saldo a favor, resulta que el contribuyente realiza un pago en exceso a la autoridad, pero ese pago en exceso no es porque haya cometido algún error, sino porque la misma ley lo obliga a hacer ese pago y cuando se ajusta el cálculo del impuesto, resulta que se hizo de más. Y entonces la ley reconoce esta figura que denominamos saldo a favor. Un ejemplo es en el caso del impuesto sobre la renta para las personas morales. Las personas morales están obligadas a efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio. Esto particularmente regulado en el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, cada mes, las personas morales de este título 2 que regula la ley del impuesto sobre la renta, tienen que hacer un pago a cuenta del impuesto del ejercicio. Por una razón, el impuesto sobre la renta se determina por ejercicios fiscales. Es decir, yo tengo que considerar mis ingresos desde el principio del año y hasta el último día del año, mis deducciones, mis acreditamientos, los requisitos de las deducciones. Entonces, el Estado no puede quedarse sin recurso todo el año y esperarse cada mes de marzo de cada año para recibir el recurso. Entonces, el artículo 14 obliga a que se haga un pago mensual a cuenta del impuesto del ejercicio. Este cálculo se hace con datos de un año previo o de incluso puede ser de 5 años anteriores. Entonces, puede ser que en un año, esto para dejarlo un poquito más claro, el pago provisional de las personas morales se hace en función a un coeficiente de utilidad que tuviste en un ejercicio anterior. Si tú el 2019 te fue muy bien, vas a traer un coeficiente muy grandote y entonces tus pagos mensuales van a ser en esa proporción. Pero si en 2020 la realidad resulta que te fue mal o te fue
menos, vaya, no te fue tan bien como el año pasado. Entonces, cuando tú ajustas el impuesto anual, te va a dar como resultado que hiciste pagos de más porque traías un indicador, un coeficiente de un ejercicio en donde te fue muy bien. Entonces, derivado de la mecánica, cuando yo hago cuentas con la autoridad al presentar mi declaración anual, resulta que yo tengo un impuesto, vamos a poner un número, un impuesto anual real de 200,000 pesos, pero la ley me obligó a pagar mensualmente 300,000 pesos. Cuando ya saco esta diferencia, 200 de impuesto real contra 300 que yo pagué, entonces resulta un saldo a favor. Esto no lo hice por error, sino porque la misma ley me obligó a pagar mensualmente esa cantidad y al final se origina este saldo a favor. Ahora, esta figura de saldo a favor tiene otra característica. Esa cantidad que el contribuyente, ese derecho de crédito que tiene el contribuyente hacia con el Estado, tiene naturaleza, porque hablamos de un saldo a favor de ISR. El pago de lo indebido son cantidades que el contribuyente realiza sin tenerlas que hacer, es decir, derivan de un error. Ningún contribuyente en su sano juicio llega en la mañana y le pregunta a su contador cuánto hay que pagar, ¿no? 300,000 pesos. Ningún contribuyente, o que yo conozca por lo menos, le dice a su contador, no pagues 300, paga 400, hoy quiero pagar un poquito más. Yo no conozco hasta el día de hoy a un contribuyente que en su sano juicio quiera pagar más de lo que la ley le obliga. Generalmente, o si no es que en la mayoría, en todos los casos, el pago indebido deriva de un error aritmético, un error de cálculo, un error de haber considerando o no haber considerado deducciones, haber duplicado ingresos, un error de dedo, por ejemplo, en vez de poner 10,000 pesos en mi declaración, le pongo 100,000, le doy enviar declaración y como hay recurso en el banco, pues se paga. Entonces, estas cantidades que se pagan indebidamente también tiene derecho a recuperarlas el contribuyente, pero no tiene naturaleza. Es decir, no podemos hablar o afirmar que se trata de un saldo a favor de ISR, sino que simplemente es una cantidad que se pagó en exceso. El Código Civil, que bueno, saliendo un poquito del mundo tributario, regula esta figura. Ustedes como abogados lo tendrán mucho más presente. El pago indebido es un acto jurídico involuntario. Se le denomina, o si no me equivoco, la doctrina lo clasifica como un cuasicontrato, porque carece de voluntad. Es un acto jurídico que realiza la persona, pero es involuntario. Yo no me quería equivocar, sino simplemente lo hice y eso trae consecuencias jurídicas. Pero aún así el contribuyente tiene derecho a pedir la devolución de esa cantidad pagada indebidamente. Entonces, una diferencia es que una cantidad tiene naturaleza, es decir, tiene nombre y apellido, saldo a favor de ISR, saldo a favor de IVA, saldo a favor de IEPS, y el pago indebido no tiene naturaleza. No puedo decir que es un saldo a favor de ISR, sino simplemente es algo que pagué indebidamente. Ahora, otra característica importantísima es el derecho a la devolución. ¿Cuándo es que nace el derecho a la devolución? El poder identificar cuando es un saldo a favor y cuando se trata de un pago indebido me va a permitir identificar a partir de qué momento nace el derecho a pedir la devolución, pero también a identificar el periodo de prescripción. El saldo a favor va a tener derecho el contribuyente a solicitarlo a partir de la fecha en la que presenta esa declaración que contiene el saldo a favor. Y el pago indebido nace el derecho desde el momento en el que tú lo pagaste. Entonces, esto es también muy importante porque cuando pedimos la devolución a la autoridad fiscal, el contribuyente tiene derecho también a reclamar la actualización, es decir, ese incremento de valor que tiene ese derecho de crédito en el tiempo por la inflación. El saldo a favor se actualiza a partir de la fecha en la que presentaste la declaración y hasta que la solicitas. Pero el pago de lo indebido, tú actualizas o tienes derecho a reclamar esa actualización desde que hiciste el pago. Entonces, imagina, Juan, que tú ahorita en el mes de octubre estás presentando tu declaración anual de personas físicas cuando lo debiste haber hecho en el mes de abril. Digo, tuvimos un plazo por la pandemia, pero vamos a suponer que fue en el mes de abril. Si tú la presentas ahorita y tienes saldo a favor, tu derecho a pedir esa devolución nace ahorita en octubre, y la actualización comienza a correr a partir del mes de octubre y hasta que te lo devuelven. Si tú hubieras presentado tu declaración anual en el mes de abril y ahorita pides la devolución, tendrías derecho a pedir
la actualización desde el mes de abril y hasta el mes de octubre, que es cuando estás pidiendo la devolución. Eso no ocurre con el pago indebido, porque si tú pagaste indebidamente en abril una contribución y ahorita en octubre presentas tu declaración complementaria para corregir ese error y reflejar el pago indebido, tú tienes derecho a la actualización y el derecho a pedir la devolución desde el momento en el que hiciste el pago de lo indebido. Entonces, es otra característica que me parece que es muy importante poder identificar estas dos figuras que son parecidas, pero su tratamiento en la práctica cuando pedimos o hacemos esa solicitud ante la autoridad es muy importante. Y vaya que, aparte de importante, a veces suena muy rebuscado, porque pues sin duda alguna el tema es complejo. Entonces podríamos, así como usted nos señalaba, en qué momentos yo tengo derecho ya para poder ofrecer esa devolución, ¿realmente sí existe una temporalidad para que precluya ese derecho? Es decir, ¿hay alguna prescripción de cuánto tiempo estamos hablando? Igual de 5 años, por ejemplo, cuando es para la autoridad, o acá es diferente. Bueno, aquí opera la misma. El derecho a pedir la devolución e incluso para llevar a cabo la compensación de los saldos a favor o de estos pagos indebidos prescriben en el mismo plazo que lo hace el crédito fiscal, en un plazo de 5 años. Pero puede haber interrupción de ese plazo cuando hay gestión de cobro. Y creo que también aquí es muy, muy importante. Cuando yo presento mi solicitud de devolución, en ese momento se interrumpe la prescripción. Pero puede ser que presentando la declaración o la solicitud de mi solicitud de saldo a favor no se interrumpa cuando el contribuyente no atiende los requerimientos que le hace la autoridad. Es todo un procedimiento. El plazo que tiene la autoridad para efectuar la devolución de estas cantidades a favor del contribuyente es de 40 días. Es un plazo general. Estos 40 días no incluimos, de acuerdo al artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, pues los sábados, no cuentan tampoco los domingos, los días festivos, las vacaciones del SAT, las navidades, los años nuevos y los puentes. O sea, todos los plazos que se suspenden en términos del artículo 12 del Código. Entonces, si hablamos de 40 días, probablemente son un poquito más por estos días que se consideran inhábiles. Ahora, dentro del procedimiento encontramos una primera suspensión, que es cuando tú presentas tu formato y tiene errores. La autoridad te va a requerir y te va a pedir que hagas la corrección de tu solicitud y te va a dar 10 días. Esos 10 días en los que tú te puedes llegar a tardar en presentar la corrección de tu formato, se interrumpen los 40 y entonces en vez de 40 ya son 50. Igual hábiles. Dentro de los primeros 20 días, a partir de la fecha en que tú presentas tu solicitud, la autoridad cuenta 20 días y en ese lapso de 20 días puede hacerte un requerimiento de información. Te hace el requerimiento y te va a dar 20 días para contestarlo. Si tú te agotas esos 20 días para contestarlo, los 40 se vuelven a interrumpir. Entonces, llevábamos 40 más 10 por el formato que tenía errores, van 50, más 20, ya van 70 días hábiles en el plazo que la autoridad tiene para para entregarte esas cantidades en devolución. Si yo no entrego la información que me está solicitando en el primer requerimiento, me va a dar por desistida esa solicitud y entonces no se considerará como una gestión de cobro y luego entonces no se va a interrumpir la prescripción. Y aquí es un punto muy importante para los contribuyentes porque el hecho de que se considere gestión de cobro esta solicitud implica que se interrumpe la prescripción, es decir, borrón y cuenta nueva. Vuelven a contar los 5 años. Pero si yo presento la solicitud, no atiendo el requerimiento y me dan por desistido, los 5 años siguen corriendo y a lo mejor pierdo el derecho. Ahora, ahí no termina el plazo. Una vez que yo hago la entrega del primer requerimiento que me hace la autoridad, puede girar otro segundo requerimiento de información, al cual me va a otorgar 10 días para poderlo solventar. Entonces, hasta ahí vamos a dejarlo. Llevamos 70 días en el trámite de devolución. ¿Querías preguntar algo, Juan?
No, estoy poniendo mucha atención a lo que nos dice porque pues es muy interesante. Nada más que estaba pensando en ese tiempo, pero lo quisiera hacer mi pregunta después de que termine, de cómo tendría o qué requisitos tendría que tener esta solicitud, ¿no? Ya tomando en cuenta eso. Pero quisiera dejarlo cuando termine esta idea, maestro. Gracias. Claro. Mira, vamos a retomar. 40 días de plazo general, 10 días de interrupción por el formato, más 20 días por el requerimiento de información. Llevamos 70 días. Dentro del procedimiento, la autoridad tiene facultad de poder verificar que el saldo a favor pues sea procedente, que sea real. Y eso lo puede hacer a través de la facultad de comprobación que le otorga el artículo 22 y el 22D. Si la autoridad considera y lo lleva a cabo el ejercicio de facultades de comprobación para verificar que el saldo a favor procede, entonces el plazo de los 40 se interrumpe 90 días más, porque es el tiempo que la autoridad tiene para hacerte una revisión, pedirte información, para poder validar que el saldo a favor es correcto. Pero dentro de ese procedimiento de auditoría, la autoridad puede pedirle información a terceros, o sea, puede preguntarle a tus proveedores, puede preguntarle a tus clientes, puede preguntarle a un notario, a un agente aduanal con quien tú tuviste operaciones para verificar toda la información que tú vas a proporcionar en ese ejercicio de facultades de comprobación. Esto es importante porque si bien el plazo de la facultad dura 90 días, si a la autoridad se le ocurre pedir información a terceros, entonces el plazo ya no es de 90 días, sino se duplica y será de 180 días. Entonces, imagina, Juan, que ya llevas 70 días, la autoridad te ejercita facultad de comprobación y compulsa a terceros, entonces súmale a los 70 días que ya llevamos interrumpidos o los plazos que se han estado suspendiendo y súmale 180 días más, 70 días más 180 ya son 150 días hábiles para poder recuperar un saldo a favor o un pago de lo indebido. Llega el último día, Juan, llega el último día en el que tú te termina la auditoría, el SAT, o en este caso hablamos de la autoridad federal, porque también hay que hacer la precisión que el tratamiento puede ser diferente o seguramente es diferente para cuando se trata de una contribución local o una aportación de seguridad social, es diferente. Pero ahorita estamos hablando de una contribución o un saldo a favor federal. Te terminan la auditoría. Bueno, una vez que concluye la auditoría, tiene el SAT 10 días para entregarte una resolución en donde te va a decir procede o no procede tu saldo a favor. Y esos 10 días que tiene para entregarte esa resolución interrumpen a los 150 que ya llevábamos, o sea que ya llevas 160 días interrumpidos. Una vez que te entrega la resolución, tiene 10 días para hacerte la devolución, hacerte el depósito de la cantidad que tienes tu derecho a recuperar. Y esos 10 días que tiene, pues evidentemente interrumpen a los 160 que ya llevamos contando. Entonces, una devolución te puede tardar, si la autoridad agota todos los procedimientos y tú te tardas hasta el último día en presentar tus requerimientos, tu información que te está solicitando, puede llegar a tardar alrededor de 170 días hábiles para poder pedir una cantidad a tu favor. Desafortunadamente a muchos contribuyentes les va mal y en la resolución que les entregan, en donde se manifiesta si tiene derecho o no a la devolución, les dicen que no tienen derecho porque su saldo a favor es improcedente, porque por ahí tuvieron operaciones con los famosos EDOs, o a lo mejor el contribuyente se le está considerando como un EFO, y para aquellos que quizá no estén familiarizados con esos términos abreviados que usamos contadores y abogados, pues se trata de personas que emiten comprobantes que amparan operaciones inexistentes o simuladas, aquellos que deducen operaciones simuladas o aquellos que emiten comprobantes que amparan operaciones simuladas, prácticamente compra o venta de facturas. Entonces, es muy importante cuidar eso. Si la autoridad detecta que yo tuve operaciones con empresas fantasma, me va a costar mucho trabajo pedir esas cantidades en devolución, porque la autoridad me va a requerir en esta facultad de comprobación que le acredite que lo que yo estoy diciendo que hice con esos proveedores fue real. Y entonces le voy a tener que entregar documentación, contratos,
todo aquello que comúnmente ahora denominamos o ha entrado dentro de nuestra terminología legal, jurídica y contable, la famosa materialidad de las operaciones. Entonces, creo que es un procedimiento que para muchos, digo, no a todos les va mal, pero yo te puedo decir que quizá la gran mayoría pues tienen fines o desenlaces pues poco agradables porque no les devuelven. Pero bueno, recordemos que tienen también el medio de defensa o 3 medios de defensa para poder reclamar ese saldo a favor. No estoy de acuerdo con la resolución, entonces presento un recurso administrativo ante la misma autoridad, nuestro recurso de revocación, nuestro juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o un amparo directo. Entonces son las formas en las que podemos nosotros llevar a cabo este procedimiento de la devolución. Por eso, Juan, muchas personas preferían mejor compensar, porque la compensación es directa. Tú tienes, la autoridad te debe 100,000 pesos y tú ahorita vas a presentar una declaración en donde le tienes que pagar 90,000 pesos. Entonces, cuando tú compensas, lo que haces es decirle a la autoridad, mira, no te pago tus 90 porque tú me debes 100. Entonces te quedas con los 90 que la autoridad te debe y en ese momento recuperas ipso facto tu saldo a favor. Desafortunadamente, a partir del año 2019, a través de la Ley de Ingresos de la Federación y 2020, mediante reforma al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, nos limitaron la posibilidad de poder llevar a cabo una compensación denominada o comúnmente llamada universal. Ahorita, como comenté al principio de la plática, la compensación es en línea recta. Saldo a favor de ISR, solamente lo compensas contra una cantidad a tu cargo de ISR. Anteriormente podías llevarte el ISR con el IVA con el ISR, un saldo a favor de ISR con una retención de un trabajador, contra la retención de a otra persona a la que estuvieras obligada a efectuarle retenciones, pero desafortunadamente es una reforma que se lleva a cabo y según exposición de motivos, por esos saldos a favor que los contribuyentes reflejan y determinan de forma indebida, por comprar facturas, por simular operaciones. Dice por ahí el dicho, digo, es muy coloquial, pero dice por ahí que la mula no era arisca, la hicieron los palos, y aquí a la autoridad pues creo que le había ido muy mal con estas cantidades que devolvía y por esa razón es que se limitó esa posibilidad y por eso también es que ponen mucha atención y revisan casi hasta el último comprobante cuando te están efectuando una devolución. Y por ejemplo, maestro, ahora sí me gustaría preguntarle, ¿qué requisitos tendría que tener esta solicitud? Es decir, ¿qué requisitos formales, por así decirlo, lleva esta solicitud? ¿Cómo la presento? ¿Dónde? Si nos pudiera explicar, maestro. Ok, mira, Juan, hay muchas formas para poder pedir una devolución. Depende del tipo de contribuyente, depende probablemente que existan facilidades por parte de la autoridad fiscal para poder llevar a cabo el trámite. En primera instancia, te puedo decir que el primer requisito que debes tener para poder llevar a cabo tu solicitud es manifestar el saldo a favor, porque a partir de ese momento nace el derecho. Si yo tengo un saldo a favor de ISR, lo tengo que manifestar en una declaración. Desde ahí nace el derecho. Ahora, la autoridad, de acuerdo a la resolución miscelánea, tiene un catálogo o un anexo específico, el anexo 1A, en donde hay todos los contribuyentes que tengan dudas, por ejemplo, en algún trámite que quieran hacer, ahí van a encontrar la ficha de trámite y todo lo que les va a pedir el portal o en la ventanilla de la autoridad. Incluso te dicen dónde lo tienes que presentar. Obviamente no los estamos mandando a revisar el anexo 1A porque tu pregunta fue muy concreta. ¿Qué debo hacer? Mira, vamos a hablar de un saldo a favor de ISR de personas morales. Para que yo pueda pedir mi devolución de ese saldo a favor, primero, haber presentado la declaración. 2, presentar el formato electrónico en donde yo voy a hacerle a la autoridad esa solicitud. En ese formato electrónico hay documentación que tenemos que adjuntar. Una, pues, es los datos y, en su caso, la declaración que contiene el saldo a favor. Le tengo que presentar anexos en donde yo le hago la determinación de cómo es que llegué a ese saldo a favor.
le puedo entregar papeles de trabajo, le puedo entregar información que posteriormente me vaya a entregar. Entonces, esto opera a través de una solicitud, un formato electrónico que la autoridad tiene particularmente para pedir la devolución de los saldos a favor que tienes o que tiene el contribuyente. Ahora, hay formas simplificadas o sencillas. Por ejemplo, en el caso de las personas físicas. Las personas físicas, cuando presentan su declaración anual, tienen la facilidad de que si la presentan en tiempo, entran a un programa de devolución automática. Es decir, si yo presento en tiempo mi declaración, la autoridad, lo único que tengo que hacer es llenar una casillita en donde le digo a la autoridad, si me das saldo a favor, quiero que me lo devuelvas. Y entonces entran a un programa en donde la autoridad te devuelve automáticamente sin que presentes tu formato o tu solicitud de devolución. Ocurre que a veces la autoridad pues, tiene dudas respecto a ese saldo a favor y te pide y te requiere información. Ahí es cuando complementamos esta pues, solicitud que al final del día la realizamos a través de la declaración anual con información que nos solicita con posterioridad. Pero es un programa al que muchas personas se ven beneficiadas porque en el mes de abril, cuando comienzan a presentar sus declaraciones anuales, pues se les origina saldo a favor por las deducciones personales que pueden incorporar al momento de presentar su declaración anual. Si yo me enfermo, por ejemplo, y voy al médico, la ley permite que yo ese gasto, ese honorario médico, lo pueda incorporar en mi declaración anual, hacerlo deducible y entonces el impuesto lo voy bajando, lo voy bajando. Y entonces las retenciones que me hicieron o los pagos que yo hice en cada uno de los meses resultan en exceso y por lo tanto me origina eso un saldo a favor. Por ejemplo, honorarios médicos, gastos dentales, hospitalarios, pago de créditos hipotecarios por la adquisición de casa-habitación, ahorro voluntario, por ejemplo, también hay estímulo fiscal y deducción personal para el caso de ahorro voluntario o la contratación de planes personales de retiro, gastos funerarios, por ejemplo, cuando se utiliza el servicio, porque también hay que saber que hay gastos funerarios que se pagan a futuro, esos no son deducibles, sino hasta que ocurre el evento, transportación escolar de los hijos, colegiaturas de los hijos, de acuerdo a estímulos fiscales. Entonces, todos esos conceptos le originan a una persona física saldos a favor que puede pedirlos en esta forma que es automática. Si yo no presento mi declaración anual en tiempo o en el plazo que establece la facilidad, no es que pierda el derecho, sino que lo voy a tener que hacer en la vía tradicional, que es a través del formato electrónico y con los 40 días y los 10 días de interrupción, más los 20, más los 180, dependiendo el procedimiento que pueda llevar a cabo la autoridad. Esta facilidad, por ejemplo, de personas físicas es rapidísima. Tú presentas tu declaración un lunes y el viernes puede ser que ya tengas el saldo a favor ya para que te vayas de fin de semana a una comida con la familia. Entonces, es un programa muy sencillo. Ha habido programas en donde se les ha otorgado, por ejemplo, a personas de sector primario, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, facilidad para hacer devoluciones en menos de 20 días. Han sido, de alguna forma, estas facilidades acotadas por parte de la autoridad fiscal, pero ha habido y hay en algunos casos facilidades para poder pedir una devolución de un saldo a favor. Es más o menos el trámite, a veces puede ser muy complejo dependiendo del volumen de operaciones que tenga una empresa. Imagina que tienes una empresa que tiene al mes 2,000 operaciones y los requerimientos de información son básicamente pedirte los comprobantes fiscales, los comprobantes de pago y que le digas por cada comprobante por qué es indispensable y cómo fue que lo pagaste y si es un proveedor que le digas por qué fue con él, si tienes más cotizaciones y la materialidad que te... No, es todo un procedimiento, pero bueno, al final del día a todos nosotros como contadores, a ustedes como abogados, pues nos da pues trabajo para entretenernos por lo menos 170 días, Juan, para poder estar haciendo el trámite con los clientes de estas devoluciones.
creo que el éxito de poder obtener un saldo a favor es la integración de la información que forma parte de la contabilidad. Hay empresas que tienen un desbarajuste en su contabilidad y cuando presentan información, pues la presentan errónea, incorrecta, incompleta, y eso origina pues prácticamente que dé desconfianza a la autoridad y no devuelva lo que el contribuyente tiene derecho. Entonces es esto más o menos básicamente el procedimiento que seguimos cuando pedimos una devolución a la autoridad fiscal. Y por ejemplo, maestro, en estos 170 días aproximadamente, pues obviamente hay actualizaciones, ¿no? De estos montos. Sin duda Sí. alguna, decir eso sí no se suspende, no importa que se suspenda, se siguen acumulando estas actualizaciones. De ahí que también resulte un poco rentable cuando si se tiene este derecho y realmente es avalado, comprobado para una devolución, ¿no? Claro, y bueno, aquí es importante porque cuando el saldo a favor es una cantidad muy importante, la actualización pueden ser no miles, sino pueden ser miles de millones de pesos, la actualización. Y entonces aquí es muy importante, pues, presentar las declaraciones en tiempo, porque imagina, Juan, que tú tienes una declaración de saldo a favor en una declaración anual, pero no la presentaste en tiempo, te tardaste 3 años en presentar esa declaración y cuando la presentas pides la devolución, pues no te van a dar la actualización que te hubieran dado si hubieras presentado esa declaración hace 3 años. Entonces, por eso es muy importante lo que comentábamos al principio. El derecho a solicitar la devolución cuando se trata de un saldo a favor nace a partir de la fecha en la que el contribuyente presenta la declaración que contiene ese saldo a favor. Entonces, quienes se tardan en presentar sus saldos a favor, pues originan este problema. Ahora, fíjate, hay otra parte también bien interesante. Vamos a dar un tip, sobre todo porque hay quienes no les gusta pagar demasiados impuestos y no vamos a decir que no los paguen, sino cómo hacer el pago sin que te cueste demasiado. Mira, hay contribuyentes que tienen saldos a favor y a veces los tienen guardados ahí que ni saben o se les olvida que tienen saldos a favor y entonces empiezan a pagar sus impuestos con transferencia bancaria. Te voy a poner un caso. Vamos a suponer que ahorita en tu declaración, Juan, te da a pagar en tu pago mensual de ISR, no sé, 300,000 pesos de impuesto. Y entonces tú estás por pagar, estás por hacer la transferencia de ese pago provisional. Pero resulta que te encuentras a un buen contador y te dice, oye, fíjate, Juan, que acabo de encontrar una declaración tuya de hace 2 años que tiene un saldo a favor. Oye, ¿qué podemos hacer con ese saldo a favor? Ah, pues compensarlo. Si esa declaración que estás presentando ahorita tiene recargos, tú te liberas de la obligación de pago de ese recargo, porque el recargo es aquella indemnización que paga el contribuyente por falta de pago oportuno en sus contribuciones. Esto de acuerdo al artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. Pero el artículo 15 del reglamento del Código señala claramente que cuando una contribución se paga mediante un saldo a favor que fue manifestado previamente a la declaración con la que estás cubriendo la contribución, no vas a pagar recargos. Es decir, vamos a suponer que la declaración que presentas el día de hoy es la declaración de enero del 2020. Entonces, tú ya debes recargos de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, de agosto, de septiembre y de octubre. 8 meses de recargos. Pero si tú tienes un saldo a favor de una declaración antes de enero del 2020 y compensas, te liberas del pago de recargos. Imagínate cuánto no te vas a ahorrar por pagar mediante compensación si es que la ley te lo permite. Hablamos, por ejemplo, de que se trata de un saldo a favor de la misma contribución, de la misma naturaleza. Ese artículo 15 a veces es desconocido por muchos y a veces pues te puede generar este beneficio de no pagarle, no indemnizar a la autoridad con recargos por una razón. Si bien es cierto, tu declaración probablemente la estás presentando de forma extemporánea, la autoridad la autoridad tenía el dinero tuyo, pero no como pago, sino como un saldo a favor. Entonces no tuvo afectación la autoridad porque siempre tuvo el dinero.
Lo único que tenías que hacer es decirle, oye, cóbrate con esto que ya tienes mío. Entonces, el artículo 15 del reglamento del código, pues es muy importante porque, pues puedes, imagina, Juan, te encuentras un cliente que va a pagar 40,000 millones de pesos de impuesto con 5 millones de recargos y le dices, pues no vas a pagar recargos porque traes un saldo a favor y lo vamos a compensar y le ahorras esos recargos, pues te aseguro que te va a querer y mucho. Por lo menos una comida por lo menos una comida te va a Mínimo, invitar. mínimo. No, está súper interesante este tema, maestro. Ahora, una de las preguntas que también nos hacen y a veces surgen la idea es, ¿cómo opera, por así decirlo, la resolución miscelánea fiscal en materia de devolución de pago de lo indebido o saldos a favor? Porque luego muchas veces dicen, es que el código dice tal cosa y cuando nos vamos a las reglas refiere a otra cosa. ¿Cómo impactan la resolución miscelánea en esta materia, maestro? Ok, mira, la resolución miscelánea en principio es normatividad que emite la propia autoridad Uh-huh. y no deriva o no emana de un proceso legislativo. La resolución miscelánea la emite la autoridad fiscal, que es en este caso el Servicio de Administración Tributaria, el cual es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora, estas reglas se emiten con fundamento en el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código, que dice que la autoridad fiscal, para el mejor ejercicio de sus facultades y para verificar el cumplimiento por parte de los contribuyentes, está facultada para emitir estas reglas generales que son anuales, pero que pueden ir cambiando en el transcurso del tiempo. Pero dice muy claramente ahí, las resoluciones que se emiten conforme a este inciso, el inciso G de la fracción primera de las reglas del código, no generarán obligaciones adicionales a las establecidas en ley cuando se refieran a algún elemento esencial de la contribución, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Resulta que un trámite de devolución no está regulando un elemento esencial de la contribución. ¿Quién está obligado a pagar el impuesto? ¿Por qué está obligado a pagarlo? Objeto, base, cantidad sobre la que aplicamos la tasa, ni tampoco está alterando la tasa, sino que son reglas de procedimiento. Entonces, en una interpretación a contrario sensu que se le tiene que hacer a esta fracción primera, inciso H del artículo 33, resulta que si la miscelánea no se refiere a algún elemento esencial de la contribución, sí te puede establecer una obligación adicional. Entonces, en muchas reglas que aparecen en esta resolución miscelánea, pues son reglas que son obligatorias. Por ejemplo, en la ley no te dice que tienes que hacer el pago de tus contribuciones con una línea de captura y mediante transferencia interbancaria. Lo dice la resolución miscelánea. Oye, ¿y por qué me obliga la miscelánea? Pues porque el código dice que te puede obligar en una interpretación a contrario sensu. Como no se trata de una obligación o una regla que hable o que establezca una carga cuando se refiere a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, sí lo puede hacer. ¿Por qué razón? Cuando se trata de una obligación o una carga adicional respecto de algún elemento esencial de la contribución, ese solamente puede ser alterado o modificado a través del proceso legislativo, porque es el legislador el que tiene la facultad para imponer la contribución. Entonces, una regla miscelánea que te habla de cómo pagar, cómo presentar tu declaración, qué formato ocupar para tu devolución, pues te puede obligar y lo hace. Por ejemplo, cómo llevar contabilidad y además porque también la misma ley en muchos de los casos te remite a la miscelánea. Ejemplo, los famosos comprobantes fiscales digitales. El artículo 28 y 28A del Código Fiscal de la Federación regulan la forma de emitir comprobantes. Perdón, el 29 y 29A. Pero también te dicen que vas a complementar la forma de emitir comprobantes de acuerdo a lo que diga el SAT a través de reglas generales. Otro caso, la contabilidad, el artículo 28 del Código y el 33 de su reglamento te dicen cómo es que llevas la contabilidad y qué integra la contabilidad. Pero resulta que el 28 del Código y el 33 de su reglamento te dicen, con todo esto se integra y además con lo que te diga la miscelánea.
Entonces, hay disposiciones de la misma ley que te remiten a la miscelánea y por esa razón también se convierten y son obligatorias para todos los contribuyentes. Por eso a veces cometemos el error de decir o afirmar que la miscelánea no nos puede obligar, y sí lo puede hacer, pero solamente cuando no interfiera con algún elemento esencial, solamente en una norma que hable de la forma. Cómo cumplir, cómo pagar, cómo presentar, cómo hacer tu trámite. Te puede obligar, por supuesto. Pero lo que sí no puede hacer la miscelánea es decirte quién es el obligado al pago del impuesto, sobre quién tiene que pagar el impuesto o modificar o alterar la tasa, la tarifa o algún elemento que solamente lo puede hacer el legislador a través del proceso legislativo. Ok, vaya, es un tema interesante porque aparte también luego se aplica que cuando uno solicita la devolución, pues la autoridad dice, no, ¿sabes qué? Es que no te corresponde tal cantidad, no, te corresponde menos de conformidad con la resolución miscelánea. A veces te aplica, pues la que no es del año que tú estás pidiendo, ¿no? La que no te conviene. Entonces, pues se Claro, vuelve todo un galimatías ahí. bueno, y fíjate que esto que comentas es muy importante porque la autoridad en la revisión que hace del saldo a favor que tú estás solicitando en devolución, puede, en su caso, devolverte una cantidad menor a la que estás solicitando. O sea, tú a lo mejor pides tu devolución por 1,000,000 de pesos, pero la autoridad te devuelve 800,000 pesos. Dice, bueno, vas a terminar semicontento, ¿no? ¿Qué pasa con la diferencia? O sea, ¿qué pasa con los 200,000 pesos que no me devolvió? Pues simplemente lo que va a ocurrir es que se va a considerar negada la parte que no te devolvió. Oye, ¿y ya perdí el derecho a pedirlo en devolución? No. Tienes la posibilidad de interponer un medio de defensa para recuperar lo que no te devolvió o presentar nuevamente el formato de devolución para poder reclamar esa cantidad que quedó pendiente de pagar. Y eso si tú consideras y tienes los elementos para acreditar que tienes derecho a la devolución de esa cantidad. Entonces, digamos que aquí el límite para poder recuperar esa cantidad es la prescripción, estos 5 años que tiene el contribuyente para poder reclamar este derecho de crédito que nace del vínculo tributario que la Constitución pues establece y nos obliga a todos los que somos mexicanos y también a los extranjeros, ¿no? Por tratados internacionales. Eso tiene toda la razón, maestro, y de verdad la charla es muy amena. Lamentablemente el tiempo decimos que es el más envidioso de todos nuestros compañeros porque se nos adelanta y nunca nos deja ni una pizca, ni una migaja más para poder hablar, pero pues realmente agradecemos mucho su presencia, su participación. Gracias por aceptar esta invitación, maestro. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la misma, y nuevamente a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica, pero sobre todo a usted, querido maestro, por aceptar nuevamente la invitación. Este es su espacio y ojalá nos permita seguir gozando de seguir platicando de este tema y muchos otros en subsecuentes programas. Muchas gracias de verdad. A ti, Juan, muchas gracias por la invitación y un gran reconocimiento por el trabajo que han hecho en nuestra querida facultad, sobre todo por el esfuerzo de todos los maestros. Estoy tomando mis clases en el sistema abierto y créeme que ha sido un gran esfuerzo, el cual importante reconocer a todos los profesores que hacen lo mejor de sí para poder continuar con las clases en esta época difícil. No, muchas gracias, maestro, y también reconocimiento a usted, porque como catedrático que también es, pues también sabemos que ha dado el mayor esfuerzo para seguir dando en excelencia sus clases ante la Facultad de Contaduría y pues obviamente también eso se lo reconocemos todos nosotros y este es un ejemplo de ellos. También agradecemos mucho a usted que nos ve, por favor suscríbase a nuestro canal, comparta que puede ser de gran ayuda y utilidad a muchas personas, un amigo, un vecino, no sabemos a quién podemos hacerle un bien compartiendo luego estos elementos y pues sobre todo manténgase siempre que cada día sacamos un nuevo programa. Pues muchas gracias maestro y hasta la próxima. Hasta luego.